Usted se comisionó a través del ROTC, ¿verdad? Correcto. A través de la ROTC, en la Universidad de Puerto Rico en Calley, en junio de 1989. Recibí una comisión en transportación en aquel momento, que a través de los años transicionó a logística, lo que hoy se conoce como LG. Y cuando era estudiante en ROTC, también era atleta. Eso es correcto. Atleta de pista y campo, específicamente en caminata o marcha olímpica. Okay. Y llegó a competir fuera de Puerto Rico, ¿no? Competí, sí. Gané medalla de oro en Juegos Centroamericanos Universitarios en República Dominicana, 2 medallas de oro y 1 de plata en las justas intercolegiales, medalla de bronce en la primera Copa Panamericana de Caminata en Bucaramanga, Colombia. Wow. Fue una bonita experiencia representando a Puerto Rico en el pista y campo. Sí, muy bien. Pues entonces, ¿se comisionó en qué año? 1989. 89. Y empezó como platoon leader en... Entré a la Guardia en febrero del 90 como Physical Security Officer en el batallón 292 de Ordnance. Antes, obviamente ese batallón estaba destinado a desactivarse en septiembre del mismo año y fui transferido como platoon leader al Transportation Platoon de la Alpha Company del 192 Support Battalion en la brigada, donde mi carrera militar pues básicamente corrió en la brigada. Y entonces después de platoon leader en la Alpha... De platoon leader en la Alpha fui al curso básico de oficiales. A mi regreso me encuentro que mi hermano, capitán Gene Miranda, era el company commander de la Alpha. Pues por conflicto de interés pues fui transferido a la Bravo. Allí comencé en el pelotón de clase 9 de Repair Parts. Posteriormente me mueven a la posición de Production Controller. La Bravo obviamente es una unidad de mantenimiento, así que toda la operación corría a través de esa sección de Production Control. Ahí estuve por espacio de básicamente 3 años. Cuando llegó mi momento de comandar, el coronel Joe Fernández, que era el Battalion Commander en ese momento del 192 Support Battalion, pues me había hablado de que iba a comandar la HHC, que no era la unidad que a mí me gustaba comandar, quería o la Alfa o la Bravo, pero me dijo que lo pensara. Recuerdo que era diciembre del 95 por ahí. Cuando regresamos al drill en enero me dice, ¿estás ready para comandar? Y yo le contesto, seguro que sí, donde usted diga. Me dijo, ¿qué usted cree de la Alfa? Y yo, excelente. Y ahí fue donde comandé la Alfa por 2 años, del 96 al 98. En el 97 entré a trabajar como empleado permanente, AGR de la Guardia Nacional, en el 192 Support Battalion, hasta el 98, donde fui transferido al Truck Command. Por espacio de 5 años, regresé al Support Battalion. En el 2005 como ejecutivo del batallón. Y 2 años después tuve el gran honor de comandar el 192 Support Battalion por 3 años, incluyendo una movilización en Egipto, en Multinational Force and Observer. A mi regreso, 2008, me asignan al G1 y en enero del 2010 entonces que me asignan a la brigada como comandante de la brigada. ¿Y después de comandar la brigada? Una vez, en julio del 2011, cuando terminé fui seleccionado para asistir al curso residente de Interamericano de Defensa en el Fuerte McNair en Washington, de Senior Service College. Tuve 1 año ahí. A mi regreso en el 2012 me asignaron como a la Oficina de Recursos Humanos, como el Deputy. Posteriormente pues tuve 1 año de Charol, hasta que en el 2013 me asignaron aquí como G4 de la Guardia Nacional, promoví a coronel hasta el día de hoy. Y como hablamos ahorita, en su tiempo de comandar la brigada, mucho de la brigada se encontraba movilizado en Kosovo, ¿verdad? Correcto. Sí.
Para mí fue una sorpresa, número uno, cuando me hablaron de que era entonces el coronel Víctor Torres, que en paz descanse. Se me acerca, me dice que quería que yo fuera a trabajar a la brigada. Yo sabía que la brigada iba hacia Kosovo y sabía que la unidad no se movilizaba como unidad, ¿verdad? Lo que llamamos el UIC, el WF, sino que se iba a un derivative UIC. Por lo tanto, cuando me hablaron, yo dije, bueno, yo trabajo donde usted me necesite, pero ya que me va a asignar ahí, pues me gustaría que fuera como commander, porque no sería justo que esté 18 meses de acting. Y el coronel Torres, pues, me dijo que no había problema y me asignaron como brigade commander. Yo sabía que iban a ser unos 18 meses intensos. Número uno, porque habían varias unidades de la brigada o movilizados o por movilizarse, incluyendo el grupo que iba hacia Kosovo, que se llevó básicamente la mayoría de los oficiales y empleados permanentes hacia Kosovo. Cuando yo llego a la oficina, pues me encuentro que lo que tenía eran algunos 10 EIDOS o empleados temporeros, que eran los que iban a trabajar conmigo. Por lo tanto, pues había que enseñarles cómo eran los procesos, cómo se trabajaba. Algunos batallones también se fueron empleados permanentes y estaban cortos de empleomanía, por lo tanto hubo que asignarle temporeros también. En ese momento estaba el 65 Infantería en Kosovo con 550 soldados, en África. Estaba la brigada en Kosovo, allá habían 450. Estaba el 124 MP en Gitmo con cerca de 300 soldados. Había un pelotón de la 225 MP que también pertenece al 124 en Sotocano. Y en ese año 2010, el entonces gobernador Luis Fortuño activó la Guardia Nacional en apoyo a la policía en la misión que se conoció como Seguridad Compartida. Y simultáneamente pues estábamos apoyando esa misión aquí en Puerto Rico. O sea que eran 5 misiones diferentes en 4 partes diferentes del mundo y Puerto Rico. Y de verdad que fue un trabajo bastante intenso. Antes de llegar a ser comandante de la brigada, cuando el coronel Torres lo puso en esa posición, ¿qué expectativas tenía de la brigada? ¿Qué pensaba iba a suceder? ¿Qué pasaba por la mente? Bueno, no era la brigada que yo conocí por muchos años, porque la brigada desde que yo entré segundo teniente hasta que comandé el 192 Support Battalion era de infantería. Obviamente en el 2008, mientras yo estuve movilizado, transicionó de infantería a lo que es hoy un Maneuver Enhancement Brigade, un MEB, y no estaba muy familiarizado con esa nueva misión. Obviamente pues fue un proceso de aprendizaje. Obviamente pues tenía el 192 Support Battalion, tenía la compañía Signal, que fueron las 2 que se quedaron, que eran de infantería originalmente. El 65, como dije, estaba movilizado, regresó más o menos agosto del 2010 y se reintegró entonces a la operación del día a día acá. Pero fue un proceso de aprendizaje en lo que era la nueva misión de un MEB. Y hablando de ese aprendizaje, que usted pasó por eso y miles más, ahora que estamos transicionando una vez más a un MP Brigade, ¿qué piensa sobre eso? Mi opinión es que en cuanto a lo que el ejército activo tiene versus lo que nosotros teníamos en un MEB, pues no éramos compatibles, porque el ejército activo eliminó los MEB, solamente se quedaron en las fuerzas de reserva, una en la reserva y las restantes en la Guardia Nacional.
Yo pienso que nosotros deberíamos parecernos más al ejército activo, lo que tiene actualmente, para obviamente mantener la fuerza que tenemos. Y un MP Brigade, en mi opinión, es más necesario para propósitos de apoyar al ejército activo que un MEB. Por lo tanto, cuando la idea se presentó y se analizó, yo entendía que era una buena decisión, más aún cuando los MEB constantemente se hablaba de desactivarlos. Entiendo que fue una buena decisión aprovechar que había un MP Brigade disponible y transicionarlo, y estoy seguro que va a tener mucho más vida que un MEB. Habló de empezar platoon leader en la Alpha, luego Bravo Company muchos años, volvió a la Alpha a comandar, Troop Command, o Training Officer, Troop Command, AO, Commander de Support Battalion, y así sucesivamente en su carrera. ¿Qué posición o qué posición, qué trabajo más preparó usted para llegar a donde está hoy día? Definitivamente la de Training Officer y Battalion AO. Esas es unas dos posiciones que, en mi opinión, todo oficial ya sea de logística o de cualquier branch debe ocupar, porque número uno, son bien exigentes, es donde de ahí es que se apoya todo en la Guardia Nacional, ya sea movilizaciones estatales o federales, o las misiones comunitarias que constantemente nos surgen. Y ahí es donde uno se desarrolla como oficial, ese contacto directo con las tropas, y no desde una oficina en Joint Forces Headquarters. Trabajo intenso, muchas horas. En mi casa yo nunca estaba cuando habían inundaciones, huracanes, porque había que estar en la armería ready para preparar. Pero fueron muchos años de uno desarrollarse como oficial, y que a la larga pues pagó el fruto de uno llegar hasta donde un oficial va a llegar y va a retirarse, que es en el Joint Forces Headquarters. Pero desde aquí yo sé lo que se sufre abajo, porque yo vengo de allá. O sea, sé por esa experiencia, y los que están ahora ocupándola, pues yo sé el trabajo que hacen, sé lo que se tienen que esforzar, y obviamente desde mi posición, que es apoyarlos a ellos para que puedan hacer su trabajo. ¿Y qué consejo diría a cualquier líder en posición a cargo de tropas ser exitoso como líder? Definitivamente la tropa es primero. Hay que escucharlo. Hay veces que tienen situaciones personales que nosotros desconocemos, y posiblemente uno está viendo hoy a un soldado excelente que ahora no está ejecutando como uno está acostumbrado a verlo ejecutar. Pues posiblemente algo le está pasando, y ese contacto directo pues es lo que ayuda a uno, número uno, a hacer el trabajo de un oficial, ¿verdad? Que es hacer que la misión se cumpla con el apoyo de los soldados los oficiales no comisionados y los alistados. Y definitivamente hay que estar al lado de la tropa para uno saber, ¿verdad?, cómo ellos ejecutan, qué los preocupan. Como yo leí en un reportaje, el soldado y su familia es parte de nuestro equipo, hay que darle mantenimiento. O sea, hay que tratarlos, hay que saber que están bien, para que entonces uno no tenga problemas en ejecutar la misión cuando se nos exige hacer la misión, tanto federal como estatal. Una anécdota que yo diría de las mejores: diciembre del 2007, cuando el general Carrión, recién appointed ayudante general, 31 de diciembre, aproximadamente 2 de la tarde, estoy en mi casa, listo para despedir el año, cuando recibo la llamada de que había que movilizar 100 personas a las 6 de la tarde para darle seguridad a torres de la Autoridad de Energía Eléctrica. Inmediatamente me moví a Gurabo,
que fue porque era el área este, donde estaba la Alfa. Llamé a los Readiness NCOs, se reportaron conmigo y a las 6 de la tarde ya estaban los 100 soldados posteados en sus respectivas áreas y trabajamos para los 100 que iban a sustituir a las 6 de la mañana, a esos 100 que habían comenzado a las 6 de la tarde que también llegaron a tiempo. Eso, un 31 de diciembre a las 2 de la tarde, no hubiese sido posible sin obviamente el apoyo de mis compañeros empleados permanentes y del profesionalismo de esos soldados del 192 que a esa hora dejaron a su familia atrás para irse a servirle a Puerto Rico. Recuerdo, yo estaba en el hangar 21 haciendo llamadas también. ¿Quiénes son algunas personas que han sido mentores en su carrera o lo han mirado como caramba, esta persona, ese oficial me ayudó bastante, aprendí tal cosa de este coronel, etc.? Varios. Inicialmente, cuando entré al 292, en aquel entonces era el capitán Danny Manuel, pues me ayudó bastante. Hicimos, ¿verdad? Me enseñó, comenzó a enseñar lo que era la guardia. Era un comando aparte, ¿verdad? Que era el Trust Command. Apenas estuve 9 meses cuando me moví a la brigada, pero esa amistad duró para siempre. O sea, el hecho de que yo me fui con 9 meses, toda la vida nos mantuvimos en comunicación. Inclusive él llegó a ser Chief of Staff y bajo él siendo Chief of Staff es que yo entro a comandar el Support Battalion, que él pues influyó en que yo pudiera comandar y definitivamente pues él es una de las personas que le agradezco en mi desarrollo. Otra persona fue el coronel retirado Carmelo Crespo. Cuando obviamente llegó al Support Battalion, él era el Battalion Commander. Ya mi hermano era parte del Support Battalion. Y yo diría que él fue el que me dio a conocer dentro de la guardia, porque cada vez que surgían oportunidades de estar en órdenes, uno de los primeros nombres que salía de la boca de él era el mío. Así que si había que hacer inventarios de cambio de comando, etcétera, pues me recomendaba y me ponía en órdenes y yo entraba. Nunca olvido ¿verdad? Los consejos que nos daba. Yo había uno que yo he repetido toda mi vida, es lealtad. Él decía que él prefería trabajar con 10 brutos leales que con un inteligente desleal. Y eso a mí nunca se me olvidó. Por eso es que yo toda mi vida, a todos mis jefes, la lealtad es lo primero. Y obviamente con mis subordinados, pues eso es lo que yo tan pronto llego a una oficina les hablo de lealtad. Mi hermano me ayudó muchísimo a conocer mucha gente aquí en la Guardia Nacional y a cómo tratar, ¿verdad? Y qué esperar. Coronel Santoni, los años que trabajé para él, excelente, nos exigía, nos enseñaba. Esos son los 3, 4 que me vienen así rapidito a la mente. Otra pregunta, y recuerda que está siendo grabado, ¿quién fue su mejor training officer cuando usted era Battalion Commander y AO? Bueno, tuve el único que tuve, okay. El mayor, bueno, era capitán por darle en aquel momento. Teniente, luego capitán, es importante incluir eso. Haciendo un paréntesis aquí un poco para hablar de MFO, puede hablar un poco de la misión y cómo fue y qué era la responsabilidad y quién eran sus contactos y su hire allá, etc. Multinational Force and Observer fue una misión bien agradable, un reto bien interesante. Número 1, era la primera vez que una unidad de reserva o Guardia Nacional iba a coger la misión. Por lo tanto, las expectativas eran bien altas y cómo una Guardia Nacional iba a sustituir al ejército activo en esta misión. Obviamente la misión es una misión de paz. Básicamente es asegurarse que ambos países, tanto Israel como Egipto,
cumplen con el Tratado de Paz que firmaron en 1980 por allá. Cuando llegamos a lo que llamamos el PDSS, ¿verdad?, que es el Pre-Deployment Site Survey, pues tuvimos la oportunidad de visitar la base, que es al norte de la península del Sinaí, 1 milla cuadrada, en el medio de la nada, bien cerquita de la frontera con la Franja de Gaza. Había otra base más pequeña en el sur, 250 millas en el Mar Rojo, la parte sur de la península. Básicamente nosotros dábamos apoyo de médico, porque cogíamos 2 clínicas, la del norte y la del sur, medicina preventiva, farmacia, explosivo con una unidad de EOD que era servicio activo, una unidad de helicópteros de aviación, que es si no era la primera, una de las 2 más grandes que tiene el ejército, estaba allí, porque como está en un lugar lejano, pues básicamente tenía las 2 misiones de aviación en una sola unidad, que era Unit Maintenance e Intermediate Maintenance. Pues era parte del batallón, o sea que yo comandaba tanto la HHC, que fue la unidad, y la médica, que nosotros llevamos del Support Battalion, y bajo mi comando estaba del servicio activo, la de aviación y la de EOD. Y todos los doctores eran servicio activo también, que trabajaban para el Battalion Commander, en ese caso era yo. O sea que era multicompo, porque era tanto activo como Guardia Nacional. Y nos sentimos orgullosos de que era primero la primera unidad que cogía esa misión. Y junto con el Batallón 296 de Infantería, hemos sido el único estado-territorio de la Guardia Nacional que ha tenido las 2 misiones a la misma vez. El 296 tenía la misión de infantería en los puntos de observación y el 192 tenía la misión de apoyo. Obviamente apoyábamos a 11 países, Estados Unidos era el número 12. Básicamente los batallones más grandes eran Colombia, Fiji, que eran 2 batallones de infantería, y el 296 de infantería de Puerto Rico. Esos estaban a lo largo de las 250 millas en todos los puntos de observación. Y los demás países pues ya eran misiones particulares. Francia tenía la aviación con caza, era el avión que tenían allí. Italia tenía los barcos en el sur. Australia trabajaba en operaciones. Canadá tenía los liaisons. Nueva Zelanda, Australia. Los policías militares eran de Hungría. El comandante era de Noruega. Un Major General noruego. O sea que eran 12 países en total. Wow. Obviamente es tremenda experiencia. Definitivamente. Trayendo esto a un cierre, antes de concluir, pensando en sus experiencias movilizadas aquí en Puerto Rico, Camp Santiago, alrededor de Puerto Rico, escuelas afuera, posiciones que ha ocupado, ¿qué final remarks tiene, tomando en consideración que está dejando un legado aquí de historia para el futuro? Bueno, mi carrera en la Guardia Nacional ha sido excelente, llena de momentos gratos. Yo diría que si me voy a llevar una posición o varias posiciones que de verdad uno va a recordar por siempre, es la de Commander. Comandar tropa yo creo que es la mejor que uno puede ocupar, y tuve la oportunidad de hacerlo básicamente a todos los niveles, desde pelotón, compañía, batallón y brigada. Obviamente las responsabilidades van creciendo según uno va comandando una unidad más grande. Yo voy a lugares, soldados me saludan, que a veces yo ni me acuerdo de ellos, porque acordarse de 500 o 600, pues a uno normalmente recuerda a los que más cerca de uno están y los que nos reunimos constantemente. Pero hay veces que saludan a uno y tengo que hacer un poco de memoria para tratar de identificar de qué unidad pertenecía, etcétera. Pero esos son los momentos
de verdad uno se lleva, porque que recuerden a uno y saluden a uno, es porque de verdad uno tuvo que haber dejado una huella, porque yo estoy seguro que si no hubiese sido buen commander no vinieran a saludar. Y para mí esa es la posición número 1, commander. Hay otras posiciones que uno puede pues, dejar un legado desde el punto de vista de apoyo. Por ejemplo, la posición que ocupo actualmente ahora, que maneja toda la logística, todos los fondos de logística. Y yo sé que los comandos pues, necesitan de ese apoyo y de ese dinero para ejecutar. Y cada vez que tocan la puerta, pues mientras los fondos lo permitan, la contestación es sí. Porque el dinero no es mío, es para que lo usen. Y obviamente después que lo usemos como la ley federal nos exige que sea, pues el dinero está ahí para la tropa. Cuando estuve en G1, el proceso de promociones era el más crítico ahí, que fluyera, porque obviamente el soldado hay que reconocer el buen trabajo con una promoción. En HRO, pues ya era un poco más limitado hacia la empleomanía permanente, pero mi prioridad siempre fueron las unidades. Como ellos de batallón y pasado commander sabía lo que uno tenía que pagar con un empleado menos en una unidad, era mucho, el hoyo era grande, aunque era uno. Y siempre mi prioridad era las unidades primero y los directorados después. Y básicamente esa debe ser la forma de pensar de los que dirigimos, ¿verdad? Todos los directorados aquí. Apoyar 100% a esas unidades, porque son los que se van a movilizar, no somos nosotros. Y entre mejor preparados estén, pues mejor trabajo van a hacer. ¿Y quién le da esas herramientas? Nosotros ahora que estamos en los directorados para poderlos apoyar.